vamos a entrar a la palabra de Dios. Tome su Biblia y repite conmigo: esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer en Daniel, capítulo 3, versículo 24 y 25. Vamos a leerlo en Daniel. Lo voy a leer en el nombre de Jesús. Dice Daniel, capítulo 3, versículo 24 y 25. Dice así: Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Esa palabra sueltos, quiero que la repita. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos. Amén. Esto es separarse para lo mejor. Amén. Separarse para lo mejor. El trigo tiene que separarse de la paja. ¿Sí o sí? Tiene que separarse. No podemos comer trigo con paja. No, lo haría mal. ¿Cierto? Separarse de lo que no sea de Dios. Todo lo que no sea de Dios debemos separarnos. Amén. Separarnos de lo que no sea de Dios, de lo que te detiene, de tus límites, de lo que te detiene el destino con Dios, de lo que detiene, lo que detiene te hace límites. Claro, hay cosas que nos limitan, hay cosas que nos detienen de nuestro destino, del propósito de Dios. Hay que separarse. El trigo tiene que separarse de la paja. Entonces, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió? Que Sadrach, Mesach y Abednego, fueron echados en el foso porque no quisieron adorar la estatua de Nabucodonosor. Y los que lo echaron, dice que calentaron el horno 7 veces más, y los que lo echaron, solo al echarlo murieron, quemados, calcinados, y eso que lo echaron al fuego estaba tan caliente. Pero dice que allí estaba Sadrach, Mesach y Abednego en medio del fuego, pero ellos cuando lo echaron atados, cosa que cayeran y se quemaran, atados los pies, atados las manos, lo echaron atados. Pero cuando ellos estaban en medio del fuego, de ese fuego, estaba el Señor con ellos y ya estaban desatados, estaban sueltos. Entonces estaban sueltos y se paseaban por el fuego sin sufrir daño. No salió ni olor a humo salió de ellos, pero estaban desatados. O sea, que Dios desató algo de ellos, lo que lo amarraba, lo que lo limitaba, lo que hacía que ellos no pudieran estar firmes, ¿cierto? Porque claro, si uno está atado a las manos, atado a los pies, es difícil caminar, es difícil tener o terminar nuestro destino. Estamos limitados, pero Dios desató eso, fíjese, en el medio del fuego. A veces Dios permite en medio del fuego, porque el fuego es cuando los ministerios son probados por fuego, pero Dios saca toda la hojarasca, saca todo lo que nos sirve y deja el oro puro. Entonces, en medio del fuego, ahí Sadrach, Mesach y Abednego se paseaban con la presencia de Dios. Por eso que el rey Nabucodonosor dijo que no echaron 3, claro, amarraditos, ¿cierto? Pero yo veo 4 y uno semejante al Altísimo, ¿cierto? Pero los veo sueltos, claro, porque Dios suelta los cordones que te atan. Es lo mismo, el trigo tiene que ser soltado de la cizaña, tiene que ser separado, tiene que ser apartado. Hay cosas que nos van a atar, como a ellos lo ataron
sacaron no sé si fueron cordones de fierro, no lo sé, pero eso lo desató el poder de Dios que estaba ahí, desata las limitaciones, desata el miedo, desata todo. Vamos a leer el número 12:3, Números capítulo 12:3. Amén. Dios desata cosas, tiene que desatar cosas de nosotros para usarnos. Amén. ¿Puede leerlo? 12:3. Sí, Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amén, amén. Aquí hay algo importante. Cuando Moisés primero era el príncipe de Egipto, ¿cierto? Con el otro, su supuesto hermano, era príncipe, ¿cierto? Entonces cuando él supo que el pueblo de Israel era maltratado y que él pertenecía a eso, mató a un egipcio, ¿cierto? Porque él se creía con derecho de matar. Entonces mató a un egipcio, lo escondió en la arena. Pero no era ahí en ese tiempo, no era humilde. Él no había aprendido la humildad. Entonces después tenía 40 años, pero después tuvo que escapar y ir al desierto. Y entonces ahí se encontró con Jetro, ¿cierto? Su suegro, se casó con la hija mayor, ¿cierto? Y él apacentaba las ovejas, pero pasaron ¿cuánto? 40 años más. O sea, tuvo 40, de los 40 salió y no era nada de humilde, pero cuando ya pasaron los 40, otros 40, a los 80 años había sido procesado por Dios, porque Dios a veces tiene que sacar de nosotros cosas que nos limitan, cosas que nos atan, para el ministerio, cosas que nos atan, porque si la persona es carácter muy fuerte, no va a conseguir nada. Si la persona es muy sensible también, si la persona es muy temerosa también, todas esas son ataduras que a veces no se ven, pero están dentro de nosotros. Entonces, así como el trigo tiene que ser desatado de la paja, así Dios desató ese orgullo que había en él, pero pasó un proceso de 40 años. Por eso que la Biblia dice que aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dios tuvo que desatar de él toda arrogancia, todo eso, tuvo que pasar por todos los procesos. Entonces fue el hombre más manso, más humilde, porque Dios no va a usar a una persona arrogante, aunque crea que Dios lo está usando, pero Dios no te está usando. Tú te estás usando solo, porque Dios tiene que desatar esa arrogancia, esa altivez. Dios tiene que desatarla y ser la persona más humilde, y por eso pasó por un proceso. Pero es importante pasar por esos procesos, que Dios te desate para que puedas ejercer el ministerio que Dios te ha encomendado. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a leer en Jueces capítulo 6 del 11 al 12. Jueces capítulo 6 versículo 11 y 12. 11. Jueces capítulo 6 versículo 11 y 12. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. La encina es un árbol muy frondoso que tiene muchos, ahora no se ven esos árboles, pero era árboles grandote que tenía muchas ramas, muchas hojas, un árbol muy frondoso. ¿ven? Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Esa encina, ese árbol era de Joás, y él tenía un hijo, se llamaba su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Quién? Gedeón estaba sacudiendo el trigo. ¿Estaba sacudiendo de qué? De la paja, para esconderlo de los madianitas, porque los madianitas venían y le robaban todo su mercadería, todo su trigo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón
esforzado y valiente. El Señor le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, ¿cierto? Le dijo varón esforzado y valiente, que él se quedó con un signo de pregunta. ¿Qué esforzado y valiente si lo que estoy haciendo voy a esconder este trigo que vienen los madianitas y nos quitan todo, nos roban toda la cosecha? Entonces era un hombre, no era esforzado ni era valiente, al contrario, era temeroso, era miedoso, tímido, miedoso, no era guerrero. Pero Dios, el que es todopoderoso, llama las cosas que no son como si fueran. Porque si el Señor le hubiera dicho, oye, miedoso, te estoy llamando, no, pues no habría sucedido nada. Pero cuando el Señor, el ángel, le dijo a varón esforzado y valiente, entonces le cambió su asignación, le cambió su identidad y le puso varón esforzado y valiente. ¿Qué hizo el ángel en ese momento? Incluso con 300 hombres derrotaron a todos los madianitas. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? Que desligó de él, o sea, soltó, arrancó de él ese miedo, porque el miedo o la timidez también nos paraliza, no nos deja que realicemos lo que Dios nos ha dado, el propósito. Dios a cada uno le ha dado un propósito, le ha dado una forma, le ha dado algo para qué hacer, porque dice que somos hechura suya para buenas cosas, para crear buenas cosas. Somos hechos de Dios, somos creación de Dios para buenas obras. Entonces Dios nos da un propósito, pero él tenía miedo. Él sabía que había un Dios, pero el miedo lo paralizaba. Entonces Dios tenía que desatar ese miedo de su vida, de su alma. Entonces le dijo, varón esforzado y valiente. E incluso con todo el hombre que estaba, le dijo el ángel, no sirven, menos, queremos menos, con 300. Y dice que ahí, bueno, fue una batalla, contar que todos los madianitas entre ellos se mataron, pero fue una historia verdadera, una historia linda. Pero antes del triunfo, antes de la victoria, tenía que el Señor tratar también con Gedeón y sacar de él ese miedo, sacar de él, porque fíjate que mira, antes veían ángeles, la gente antes veía ángeles, escuchaba ángeles, y sin embargo él lo veía y él le dijo, qué esforzado y valiente, vienen los madianitas, si el Señor estuviera con nosotros no estaría esto. Se quejó, ¿cierto? Pero el Señor ya le dio una palabra, le dijo esforzado y valiente, que él vencería todo. Entonces él le creyó y tuvo una nueva identidad, desató esa identidad de miedo, la tuvo que romper, la tuvo que desatar, porque con miedo no se puede servir a Dios. Por eso que la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte, y los violentos o los valientes en el espíritu, no pegando combos literalmente, no, sino que en el espíritu lo arrebatan. Es seguir adelante, porque vamos a ser probados por fuego, pero es seguir adelante, amén. Entonces eso lo hizo que él se desatara de su miedo, amén. Vamos a ver en Primera de Crónicas, hay muchas cosas que hay que desatar, amén. Primera de Crónicas 13, 9, 10. Primera de Crónicas 13, 9, 10. 13, el 9 y 10. ¿Ya? Sí, amén. Pero cuando llegaron a la era de Quizón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Ya, y el 11, lea el 11. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Suya hasta hoy. Amén. Quebrantamiento. Amén. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Sí, el arca, ¿cierto? El arca que llevaban todo cayó en una parte donde estaba la trilla, donde estaba el trigo. Entonces, cayó en una parte y Usa, claro, con buenas intenciones, pero adentro de él no había santidad. Por eso que es importante
que lo que hagamos a Dios, lo hagamos con respeto a Dios, conscientes de lo que estamos haciendo, porque en aquel día dirán muchos, Señor, no profetizamos, no hicimos esto, no hicimos esto otro, y Él les dirá, no os conozco, obradores de maldad, porque Usa no estaba en santificación. Recuerde que en ese tiempo, para tomar el arca, para cualquier cosa de Dios, tenían que santificarse, hasta los calzoncillos se tenían que santificar. Fíjese que hasta los calzoncillos tenían que ser de lino fino, la ropa, todo santificado, por dentro y por fuera, tenían que santificarse. Hoy día estaríamos todos muertos, ¿cierto? Porque por gracia estamos viviendo, por gracia y misericordia de Dios. Entonces Usa no estaba preparado para tocar, para levantar el arca. Tenía buenas intenciones, pero la intención no vale la obediencia. Sí, también vale la intención delante de Dios, pero más que la intención, la obediencia. Entonces él no estaba preparado, por eso dice que el Señor lo mató, murió ahí mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué le digo esto? ¿Cómo podemos confirmar esto? Podemos confirmarlo con una palabra. Lo vamos a confirmar aquí, ahí mismo en Primera de Crónicas 15, 25 al 28, ahí mismo, al otro lado. ¿Ya? Amén. 25 al 28, capítulo 15. David, pues, y los ancianos de Israel, los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría, y ayunando Dios a los levitas le llevaron al arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros, y David iba vestido de lino fino, también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaban también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocina, y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Amén. Aquí David, ¿cierto? En el capítulo 15, porque en el otro capítulo había muerto Usa porque tomó el arca, quiso levantarla, pero no estaba preparado, no se había preparado. A veces la gente quiere tomar el ministerio, quiere tomar cosas y no está preparado, y por la pura gracia, por eso dice una canción, por la gracia y la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, y eso es verdad. A veces queremos tomar las cosas, el ministerio, sin estar preparado, a veces con pelea, a veces con contienda, a veces con adulterio, a veces con pecados ocultos que solamente Dios lo sabe, porque a veces los pastores, los que están adelante, creen que Dios no lo sabe. Los obispos o los curas o los sacerdotes, lo que quiera que sea, creen que Dios no lo está viendo. Dios está viendo cuando violas a un niño chico, cuando violas a una niñita, cuando tú estás creyendo que estás haciendo fuego, ¿cierto? Estás ofreciendo fuego extraño, estás tocando el arca de Dios sin estar preparado. Por eso que en David ya estaba preparado, por eso él iba cantando, iba alabando, había músicos, había adoradores, entonces Dios a veces tiene que desatar también. Dios, ¿y por qué ese ejemplo de Usa? Porque Dios desató ese pecado. Dios nos da un ejemplo para que no lo hicieran, para que no tomaran el arca así como así, aunque Dios perdonó, aunque David después pecó, ¿cierto? Sabemos que pecó, adulteró, mató todo, pero él se arrepintió. Recuerde que él dijo así: mi pecado está siempre delante de mí. Es una diferencia cuando una persona peca o miente o chismea, como sea, pero le pide perdón a Dios. Él le dice: Señor, Dios mío, guarda mis labios, guarda mis labios, guarda mi lengua, pon un guarda en mis labios. Entonces uno ya le dice: Señor, perdóname cualquier cosa. Entonces hay un arrepentimiento. Por eso dice el Señor: confesaos los pecados los unos
pecados a Cristo y los unos a nosotros también, y confesados los pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, como el trigo es separado de la cizaña, así como Sadrach, Mesach y Abednego tuvo que ser separado de esos cordones para que pudieran alabar, como Gedeón tuvo que ser separado de ese miedo para poder ganar la batalla. Sí, también David tuvo que ser separado y ser convertido a Dios. Por eso la Biblia dice que fue como un corazón como el de Dios, porque claro, sí vamos a cometer errores, pero la diferencia es que se arrepiente. Por eso nosotros somos pecadores, pero arrepentidos. Entonces Dios nos va separando de cosas. No puede seguir en lo mismo, no puede seguir en lo mismo. Hay personas que están en lo mismo, incluso predicadores que están predicando, están en lo mismo y están en adulterio, y están en adulterio como que nada, como que es normal, como que lo ven, no, si Dios no me dio esa esposa, yo me equivoqué, y la tienen hace 20, 40 años, no, Dios me ha dado realmente una mujer idónea. Dicen, ellos se excusan, pero esa es mentira del diablo. Por eso Dios a veces tiene que separarlo. Por eso Dios está mostrando una separación del pecado, una separación, pecados ocultos. Todos pecamos, de verdad que todos cometemos errores, pero la diferencia es que le pedimos perdón. Por eso que el arca no se puede llegar y tomar, el ministerio no se puede llegar y tomar. A veces vienen con manipulaciones, vienen hombres, demonios también, porque no sabemos quién viene al Señor y quieren tomar y quieren ejercer todo y quieren tomar dominio sobre las mujeres. La Biblia dice que hay 18 características que representa el 666. Entonces dice, hombres amadores de sí mismos, sin piedad, sin misericordia, y dice que andarán de casa en casa y llevarán cautivas a las mujercillas que escuchan pero nunca aprenden. Entonces hay que ver, porque por eso que Dios viene, la mano de Dios. A veces Dios permite. Dios no es el que mata o que viene a dar vida y vida en abundancia, pero el diablo sí viene a hurtar, a matar y a destruir, y Dios lo permite porque la gente lo permite, pero Dios nos da un aviso antes para que se aparten. Así como cayó este joven que tomó el arca, no estaba preparado. Esto es un ejemplo para que todos busquemos a Dios de verdad, porque realmente un día si algunos pueden seguir jugando con el Señor, si quieren seguir jugando, pueden hacerlo, pero ¿saben lo que va a pasar? Que un día se van a presentar delante de Dios y le van a decir, Señor, yo no hice esto, yo no hice esto, yo sabía predicar, me ponía corbata, me ponía traje, Señor, y hice esto y esto y esto, y Él los va a decir, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso que nosotros tenemos que decirle, Señor, perdóname, Señor, en cada momento, perdona esa mala palabra que dije, perdóname, Señor, saca de mí, Señor, todo nudo, todo miedo, todo pecado, todo lo que no empaña tu gloria, sácalo de mí, Señor, cosa que yo pueda servirte, porque Él mora, recuerde, Él sí está donde hay 2 o 3 congregados por su gracia, pero donde mora Él en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y cuando estamos juzgando a los demás, cuando estamos en las redes sociales, estamos juzgando ministerios grandes, estamos chismeando con ministerios, con pastores que Dios lo ha bendecido, es pecado, porque eso es maldición. Están maldiciendo. Dicen, no maldigo. Sí están maldiciendo, porque maldecir es hablar mal, bendecir es hablar bien dicho, y maldecir es mal dicho, viene de maldición. Y algunos creen que ellos están perfectos, que ellos están bien, y todos los demás que son de la prosperidad, que son de la nueva era, y los maldicen y dicen se van a ir al infierno. Hermano, eso es pecado delante de Dios, porque dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque tenemos un abogado en Cristo. Cada uno va a dar cuenta. ¿Qué tenemos que meternos nosotros con la gente? Tenemos que bendecir a los hermanos, orar por todo, porque el ejército más dividido que está es la iglesia. Es el ejército más dividido, que por una canción, que por una letra, y muchos porque
porque no estudian la palabra, creen que lo saben todo y no estudian la palabra de verdad, ni siquiera escuchan a esos predicadores, no escuchan toda la palabra y ya lo empiezan a juzgar, que si el pelo, que si cómo se viste o que dijo un chiste, y ya lo juzgan, ya lo condenan, ya lo mandan al infierno, como diciendo, te voy a ver en el infierno, como que ellos mismos van a estar en el infierno, y eso es pecado. Dios tiene que separarnos de eso, de la chismería, de estar juzgando, de estar mordiéndose como perros unos a otros. Basta de eso, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere cortar esos cordones, ese miedo, ese pecado oculto que a veces hay, ese machismo que hay en las iglesias contra las mujeres, que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede servir a Dios. Están juzgando sin conocer a la persona, y eso es pecado. Por eso le digo yo que ese varón murió, pero es un ejemplo para que no sigan en eso. David sí pecó, sí había error en él, sí es verdad, y todo, pero pidió perdón. Siempre le dijo, Señor, que mi pecado está siempre delante de ti, Señor, siempre, siempre. Y le pedía perdón al Señor, le pidió perdón. Esa es la diferencia, pero no siguió haciendo eso, nunca más lo hizo, nunca más cayó con otra mujer, nunca más mató a otra persona por matar, nunca más lo hizo. Esa es la diferencia, que se arrepintió, ¿ve? Entonces eso es lo que quiere Dios. A veces quiere sacarnos todo lo que empaña, todo lo que nos hace avanzar, todo lo que nos limita, así como el trigo es separado de la paja, ¿sí? Porque algunos creen que solamente es la ropa y solamente la apariencia. No, lo que está dentro, porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, el hombre y la mujer. Por eso que es necesario decirle, Señor, examíname por dentro, como decía David, examíname, Señor, ve lo que hay en mí, que Señor, saca toda amarra que pueda yo tener, algo que me limita al ministerio, saca todo lo malo, Señor. Yo quiero servirte de verdad, que no sea una apariencia hipócrita, sino que sea de verdad, porque tú conoces mi vida. Entonces esa es la diferencia, amén. Póngase de pie que vamos a orar al Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Sé que tu palabra hoy día ha sido un poco fuerte, Señor, pero es verdad, Señor. Dios mío, te pedimos perdón por cualquier palabra ociosa, cualquier cosa mala que ha salido de nuestra boca, cualquier pecado oculto. Líbranos, Señor, de pecados ocultos, y perdónanos, Señor. Perdona a tu iglesia, de norte a sur, de este a oeste, porque hay tanta división. Dios mío, hay tanto chisme, hay tanta mentira, Señor, hay tanta hipocresía, Señor. Perdónanos, Señor. Lávanos con tu sangre, Señor. Saca toda paja de nosotros, todo lo que nos sirve, todo lo que nos aparta de tu presencia, Padre, para que en ese día tú no digas, Señor, no os conozco, sino más bien tú nos digas, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Gracias, Dios mío, por esta tu palabra. Te damos gracias, Señor. Desatamos toda ligadura, que algo que nos separa de ti, Señor. Todo, Señor, tú nos separas para lo mejor. Tú nos separas para que seamos, Señor, Dios mío, instrumentos en tus manos. Gracias, Padre. Tú nos separas para lo mejor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Gracias.